Antes que nada quiero agradecer a Convercom por la invitación a participar en este panel con queridísimos amigos. Yo soy Carolina Limbato de Calen International, una empresa de comparación regulatorio a nivel mundial. En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre las medidas regulatorias en la región en relación a la pandemia de COVID-19. Nosotros en Calen International hacemos regulación comparada, así que nuestro valor agregado para esta discusión es mostrarles cuáles fueron las iniciativas más utilizadas por los países. El top 3, como pueden observar, es relacionado a iniciativas de conectividad, por lo que vamos a comenzar con este eje, y con 13 países la asistencia a la facturación al cliente es quien lidera el ranking absoluto. Los países de la región tomaron diferentes enfoques, pero en general el objetivo es que nadie se quede desconectado. Las políticas van desde flexibilización de pagos a generar paquetes de emergencia subsidiados o gratuitos por única vez, a prohibir incrementos de precios, hasta prohibir la suspensión de los servicios. En el puesto número 2 está el garantizar la provisión de servicio. Este fue el gran miedo a principios de la pandemia, con lo cual operadores y gobiernos salieron a hacer recomendaciones sobre cómo hacer un uso racional de las redes, y algunos países también agregaron recomendaciones o lineamientos para priorizar el tráfico de los servicios básicos. En el puesto número 3 está el acceso a apps y contenidos sin consumir datos, el famoso Zero Rating. Esta es una política que comercialmente la realizan muchos operadores, salvo en Canadá donde está prohibido, y durante la pandemia los gobiernos acordaron u obligaron a los operadores a dar acceso esponsoreado a ciertas aplicaciones. En general, estas aplicaciones se relacionan a temas de salud, aplicaciones o información de salud, o temas educativos, aunque también otros países han incluido otros servicios de gobierno, servicios de seguridad pública, aplicaciones de redes sociales, y en el caso de Ecuador, el acceso gratuito a aplicaciones de mensajería que todos usamos muchísimo estos días. Para hacer frente a este incremento en la conectividad, algunos gobiernos también optaron por incrementar el uso de espectro, la asignación de espectro a los países. En el caso de Estados Unidos y Panamá se hicieron varias asignaciones, en Panamá en la banda de AWS, y en los casos de Ecuador y Perú, que vemos ahí pintados, se establecieron lineamientos sobre cómo asignar este espectro, y esperamos que en las próximas semanas se vean algunas asignaciones efectivas a los operadores. Otro gran tema relacionado con el espectro es qué va a pasar con los concursos de espectro que estaban anunciados. En el mapa muestro los espectros relacionados a espectro 5G. En los casos de Estados Unidos y Canadá casi que no se modificaron los cronogramas, hay un retraso de un mes más o menos, pero los concursos sobre la banda de 3,5 GHz se van a mantener antes de finales de este año, y en los casos de Chile y Brasil, que no tenían fecha definida aún, siguen sin tener fecha definida, pero también se espera que se avance antes de final de año. Otros concursos que no son de espectro 5G, pero que son concursos multibanda que se anunciaron en Perú, en México, en Ecuador y en Argentina, se espera que se realicen en la segunda mitad del año, pero de vuelta no hay una fecha definitiva. Los medios audiovisuales fueron otro de los ejes centrales de esta pandemia, por el tipo de información que se comparte, por el contenido y entretenimiento que proveen, y por el fuerte impacto que tiene su actividad a disminuir la posibilidad de hacer producciones o de continuar con su programación habitual. La lucha contra la desinformación y las noticias falsas es el puesto número 5, y todos los gobiernos emitieron algún comunicado para evitar la propagación de noticias falsas o la desinformación. Asimismo, otros incluyeron algunas obligaciones para que los medios transmitan únicamente información oficial y chequeada, y evitar estos problemas de desinformación. El acceso a contenidos y entretenimiento fue otro punto clave. Todos encerrados, todos consumimos más contenidos, y no todo el mundo puede pagar un abono de TV o una suscripción a una plataforma de contenidos, con lo cual algunos gobiernos establecieron
flexibilidad para fomentar la provisión de contenidos gratuitos y de canales de aire, y establecieron obligaciones para que los canales de aire transmitan más contenido educativo principalmente. En el puesto número 7 está la ayuda programada a la industria audiovisual. 4 de los países analizados establecieron ayudas, en general retrasando el pago de impuestos y tasas o directamente reduciendo la carga impositiva, y en el caso de Canadá se estableció un fondo específico de asistencia a la industria audiovisual y cinematográfica. La tercera gran estrella de nuestra pandemia es la privacidad, y de esto se habló muchísimo, con lo cual dejo lo mejor para el final. Y entre ellas las apps de seguimiento. Como se observa en el gráfico, todos los países de América Latina establecieron apps oficiales, y las funcionalidades incluyen desde hacer seguimiento de las personas, cómo se están moviendo, si se cumplen con las medidas de aislamiento o no, en los casos sobre todo en los casos sospechosos de COVID o confirmados con COVID-19. Algunos otros son para proveer información oficial sobre el estado de avance de la pandemia en determinado país, para realizar diagnósticos, diferentes funcionalidades. Y entre estas, vamos a la siguiente, no solo las aplicaciones se utilizaron para analizar la geolocalización y hacer seguimiento de las personas, sino que también se previó la posibilidad de que los gobiernos puedan solicitar a los operadores de telecomunicaciones información sobre la localización de ciertos usuarios, en particular casos sospechados. Como dijimos, de nuestro análisis surge que esta información puede ser compartida por los operadores, sean operadores móviles o satelitales, sin consentimiento de los usuarios, únicamente amparados en la situación de emergencia sanitaria de cada país. Y otro tema que está relacionado con la privacidad y que no incluye solo la localización de las personas, sino que durante esta pandemia vimos que hay muchísimas aplicaciones de comunicación, otras aplicaciones no relacionadas a COVID-19, no oficiales relacionadas a COVID-19, y un incremento muy grande de las estafas en líneas. Ante esto, todas las autoridades de protección de datos de la región hicieron recomendaciones a los usuarios y a las empresas sobre cómo hacer cómo proteger sus datos y cómo cuidarse en estos tiempos de pandemia. Los únicos 3 países que ven en gris en la presentación son Brasil y Chile, que sus autoridades de protección de datos no están creadas aún, y Estados Unidos, que no tiene una autoridad de protección de datos a nivel nacional, sino a nivel estatal. Y no todo en este ranking son los casos más utilizados, sino que también hay casos atípicos y soluciones particulares. En Estados Unidos aumentaron muchísimo los fondos asignados a Servicio Universal y Telesalud. En México, el regulador solicitó a las autoridades acelerar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En Perú fueron un pasito más y establecieron un sistema automático y simplificado para autorizar la instalación de infraestructura, y se suspendió la portabilidad numérica. Y en Colombia se flexibilizaron los objetivos de calidad de servicio y la cuota de pantalla nacional. Así que estos son los casos atípicos. No les voy a cantar como Frank Sinatra porque tengo un tonito más agudo. Disculpen los sonidos de fondo de la cocina, pero en estos tiempos uno tiene que ser cocinero, analista y todo al mismo tiempo. De vuelta, gracias por el tiempo y seguimos hablando en el panel.